Lucía Ríos nunca imaginó que una noche ordinaria, limpiando mesas en un bar de mala muerte, la convertiría en la obsesión del hombre más peligroso de Puerto Norte. Cuando su ex la golpeó en un callejón oscuro, una voz helada cortó el aire. «Tócala otra vez y muere». Marco Bianchi, el jefe de la mafia que todos temían, acababa de firmar su sentencia de muerte, o su salvación. Pero aquí está el secreto que nadie vio venir. Ese hombre de piedra que había perdido a su esposa y a su hijo en un ataque brutal, ese monstruo que controlaba la ciudad con puño de hierro, estaba a punto de descubrir que proteger a una camarera y a su hermano pequeño le costaría más que su reputación. Porque cuando los enemigos descubrieron su nueva debilidad, convirtieron a Lucía en el arma perfecta para destruirlo. Y lo que comenzó como protección forzada en una mansión vigilada, terminó siendo la guerra más peligrosa que Marco jamás peleó. La batalla entre seguir siendo un rey intocable o convertirse en el padre y compañero que nunca creyó merecer. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Porque esta historia de redención, traición y segundo chances te va a mantener al borde del asiento hasta el último segundo. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, cuando Lucía pasó el trapo por la última mesa del bar. Sus dedos olían a cerveza rancia y grasa fría. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Pero sobre todo le dolía la cabeza, donde los números no paraban de dar vueltas. Alquiler, 700. Medicinas de Nico, 200. Comida, tal vez 300 si tenía suerte. Las propinas de esa noche sumaban apenas $80. «Apúrate, Lucía», gruñó el jefe desde la barra. «Quiero cerrar». Ella forzó una sonrisa. La misma sonrisa que usaba cuando los clientes dejaban que sus manos se quedaran demasiado tiempo al entregarle un billete. La misma que usaba cuando alguien le susurraba cosas que hacían que se le erizara la piel. «Ya casi termino». Se guardó las monedas en el bolsillo delantero del delantal, contándolas con los dedos sin mirar. Cada centavo contaba. Cada maldito centavo. El humo del bar le picaba en los ojos mientras recogía vasos sucios. La música barata seguía sonando, aunque no quedaba casi nadie. Un hombre borracho la miró de arriba a abajo cuando pasó cerca de su mesa. Lucía apretó el paso. 15 minutos después salió a la calle. El aire frío de noviembre le golpeó la cara. Puerto Norte siempre olía a sal y a combustible, pero de noche olía también a basura y a miedo. Las farolas parpadeaban. Una de cada 3 estaba fundida. Lucía se ajustó la chaqueta delgada y echó a andar. 4 cuadras hasta su edificio. 4 cuadras que a veces se sentían como 4 kilómetros. Pasó frente al callejón que siempre evitaba. El mismo por el que todos le habían dicho que no caminara nunca. Ni siquiera de día. Siguió adelante. Una sombra se movió en un portal. Lucía apretó la bolsa contra su pecho. Dentro llevaba el delantal, las propinas, las llaves. Todo lo que tenía. El corazón se le aceleró. Pero la sombra no se movió más. Siguió caminando. Más rápido. Sin correr. Correr era peor. Correr llamaba la atención. Cuando llegó a su edificio, sus manos temblaban al buscar las llaves. Entró. Cerró la puerta. Se quedó de pie en el rellano oscuro, respirando demasiado rápido. 4 pisos más arriba, Nico la esperaba. Y mañana tendría que volver a hacer lo mismo. Lucía subió las escaleras despacio. El edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido de una televisión tras alguna puerta y el llanto distante de un bebé. 4º piso. Apartamento 4B. Metió la llave en la cerradura con cuidado, sin hacer ruido. Dentro, la luz azulada del televisor iluminaba el sofá. Nico estaba dormido allí, enrollado en una manta vieja con el mando en la mano. Tenía 7 años, pero parecía más pequeño cuando dormía.
Lucía dejó la bolsa en la mesa y se arrodilló junto a él. Le apartó el pelo de la frente. Estaba caliente. Siempre estaba un poco caliente desde que había tenido esa gripe el mes pasado. Le acomodó la manta hasta el cuello. En la mesita había un frasco de medicamentos. Lucía lo tomó y lo levantó contra la luz del televisor. Quedaban 3 pastillas. Tal vez 4. Una semana más. Con suerte. Después necesitaría más. Y eso costaba dinero que no tenía. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá. Sacó el teléfono del bolsillo. 6 mensajes sin leer. Todos de Dani. Tenemos que hablar. No puedes seguir ignorándome. Sabes que te quiero. Me debes una explicación. Si no contestas, voy a buscarte. Esto no se queda así. Las manos de Lucía temblaron. Borró los mensajes uno por uno. Rápido. Como si quemarlos pudiera hacer que desaparecieran de verdad. Pero el miedo seguía allí. Dani siempre volvía. Siempre encontraba la forma. Habían terminado hacía 4 meses. 4 meses desde la última vez que él le había dejado un moretón en el brazo. 4 meses desde que ella había reunido el coraje para decirle que se acabó. Y él no lo había aceptado. Lucía miró a Nico dormir, su hermano pequeño, lo único bueno que le quedaba en el mundo. Si Dani volvía a aparecer, si volvía a acercarse, se obligó a respirar. La puerta tenía 2 cerraduras. Las revisó otra vez. Ambas cerradas. Pero había noches en que 2 cerraduras no parecían suficientes. Se quedó sentada allí, en el suelo, hasta que el teléfono se le resbaló de las manos y el cansancio la arrastró al sueño. A la tarde siguiente, Lucía llegó al bar con ojeras que el maquillaje barato no lograba ocultar. Le dolía el cuello de dormir en el suelo. Pero no se quejó. Nunca se quejaba. El bar estaba más lleno que de costumbre. Viernes por la noche. Siempre era así los viernes. Pero había algo distinto. Lucía lo notó mientras ataba el delantal a la cintura. Los hombres en las mesas del fondo no eran clientes normales. Llevaban trajes oscuros. Buenos trajes. Demasiado buenos para ese lugar. Hablaban en voz baja. Bebían despacio. Y el resto del bar parecía más callado con ellos allí. «No los mires», le susurró Rosa, la otra camarera. «Y no les hables a menos que te hablen primero». «¿Quiénes son?» Rosa le lanzó una mirada que decía: «No preguntes». Lucía tomó su bandeja y empezó a trabajar. Sonrió. Sirvió. Limpió mesas. Evitó mirar hacia el fondo. Pero a las 10, un cliente borracho la agarró de la muñeca cuando le llevaba la cuenta. «Quédate un rato, preciosa», dijo, con el aliento apestando a whisky. Lucía intentó soltarse. «Tengo que trabajar. Solo 1 minuto». La agarró más fuerte, y entonces una voz fría cortó el aire desde la mesa del fondo. «Suéltala». El borracho levantó la vista. Su cara cambió. Se puso blanco. Soltó a Lucía como si quemara. «Yo... no. Lo siento». Lucía se frotó la muñeca y miró hacia las mesas del fondo. Un hombre la observaba. 30 y pocos años. Pelo oscuro peinado hacia atrás. Ojos que no parpadeaban. Tenía una copa en la mano, pero no había bebido de ella. El borracho se marchó a tropezones, murmurando disculpas. El bar entero se quedó callado. Lucía sintió la mirada del hombre clavada en ella, como si pudiera ver a través de su piel, como si supiera cosas que nadie más sabía. Bajó la vista y volvió a la barra. 2 horas después, cuando el hombre del traje se levantó para marcharse, dejó dinero en efectivo sobre la mesa, suficiente para pagar todas las consumiciones de sus acompañantes, y una propina de $200. Lucía se quedó mirando los billetes cuando los recogió. Rosa se acercó y le susurró al oído: «Ese es Marco Bianchi, el que manda en el puerto». Lucía tragó saliva. «Él... sí, ese». La puerta se cerró tras él,
y Lucía sintió que algo acababa de cambiar, aunque no sabía qué. Esa noche, Lucía salió del bar con el corazón todavía acelerado. Los $200 estaban doblados en su bolsillo, pero no se sentía aliviada. Se sentía observada. Caminó rápido hacia su edificio, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. Cuando llegó al portal, lo vio. Danny. Estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa que alguna vez había pensado que era encantadora. Ahora solo le daba miedo. «Hola, Lu». Lucía se detuvo a 3 metros de distancia. «Vete». «¿Así me recibes?» Se enderezó, dando un paso hacia ella. «Solo quiero hablar». «No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí». Su voz se endureció. «Me ignoras. Borras mis mensajes. Como si yo no existiera. Porque ya no existe nada entre nosotros». Danny dio otro paso. Lucía retrocedió. «Tú no decides eso sola», dijo él. «Estuvimos juntos 2 años». 2 años, Lucía. No puedes tirar eso a la basura. Tú lo tiraste cuando me pusiste las manos encima. La sonrisa de Danny desapareció. «Eso fue un error. Te lo dije 1000 veces. Estaba estresado. Bebí demasiado. No volverá a pasar». «Dijiste lo mismo las otras 3 veces». Él apretó la mandíbula. «Si me dieras una oportunidad...» «No». «¿No?» Su voz subió de volumen. «¿Crees que puedes decirme que no así como así? ¿Después de todo lo que hice por ti?» Lucía dio otro paso atrás. Su espalda chocó contra la pared del edificio. Danny se acercó más, lo suficiente para que ella oliera el alcohol en su aliento. «Voy a recuperarte, Lucía, de una forma u otra. Y si tengo que hacerte daño donde más te duele para que entiendas...» Sus ojos se desviaron hacia la ventana del 4º piso. «Bueno, ya sabes dónde duele más». Nico. Estaba hablando de Nico. El miedo se convirtió en algo frío y duro en el pecho de Lucía. «Si te acercas a mi hermano...» «¿Qué?» Danny sonrió. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Sabes que no sirve de nada». Lucía empujó la puerta del edificio y entró corriendo. Cerró de un golpe. Danny empezó a aporrear desde fuera. «Esto no se queda así, Lucía. ¿Me oyes? No se queda así». Los golpes resonaron en el rellano. Lucía subió las escaleras de 2 en 2, con las lágrimas quemándole los ojos. Entró en el apartamento. Cerró. Puso el cerrojo, la cadena. Los golpes seguían abajo, más débiles, hasta que finalmente se detuvieron. Se dejó caer con la espalda contra la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó tener un lugar al que huir. Al día siguiente, el bar estaba lleno de rumores. Lucía los escuchaba mientras limpiaba vasos detrás de la barra. Los empleados hablaban en voz baja, mirando por encima del hombro como si las paredes tuvieran oídos. «Es él, te lo digo en serio». «¿El tipo del traje?» «Marco Bianchi, el jefe, el que controla todo el puerto. Dicen que hace años perdió a su familia, un ataque, su mujer y su hijo. Por eso es como es, frío, peligroso. ¿Y qué hacía aquí? ¿Quién sabe? Pero cuando él aparece, es mejor no hacer preguntas». Lucía fingió no escuchar. Secó los vasos uno por uno. Pero las palabras se le quedaron grabadas. Su mujer y su hijo. No podía imaginarlo. A ese hombre de mirada dura teniendo una familia, siendo padre, amando a alguien. Esa noche volvió a aparecer. Lucía lo vio entrar a las 9 en punto. Los mismos 2 hombres detrás de él. El mismo traje oscuro. La misma forma de moverse, como si el espacio se abriera solo para dejarlo pasar. Se sentó en la barra esta vez, no en las mesas del fondo. Lucía sintió cómo se le secaba la boca. Rosa le dio un codazo. «¿Te toca servirlo?» «¿Por qué yo?» «Porque te dejó $200 ayer. Creo que le gustas». «No seas ridícula». Pero se acercó de todos modos. «¿Qué le sirvo?» Marco levantó la vista. Sus ojos eran grises, fríos como el acero.
Whisky. Solo. Lucía asintió y se giró para preparar la copa. Las manos le temblaban ligeramente al servir. Cuando puso la copa frente a él, sus dedos rozaron el mostrador cerca de los de ella. ¿Estás bien? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? Ayer. Ese hombre que te agarró. ¿Estás bien? Lucía parpadeó. Sí, gracias por... ya sabe. Él tomó la copa, pero no bebió. Si alguien te molesta, dímelo. No hace falta. Yo puedo... No es una sugerencia. Sus ojos se clavaron en los de ella. Y por un momento, Lucía sintió que veía algo más que frialdad. Algo oscuro y protector que la asustaba tanto como la reconfortaba. Asintió sin saber qué más decir. Marco bebió. Dejó dinero en el mostrador. Se levantó. Cuando pasó junto a ella, se detuvo apenas un segundo. «Ten cuidado al salir». Y se fue. Lucía se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón latiendo demasiado rápido. Rosa se acercó, secándose las manos en el delantal. «Te lo dije, le gustas. No digas tonterías». Pero cuando salió del bar esa noche, no pudo evitar mirar a su alrededor, buscando sombras, buscando a él. El teléfono de Lucía no paraba de vibrar. Estaba en el bar, en pleno turno, y cada vez que miraba la pantalla, veía el mismo nombre. Dani, Dani, Dani. Deja de ignorarme. Esto es tu culpa. Voy a arreglar las cosas a mi manera. Te lo advertí. Lucía apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Pero los mensajes seguían allí, aunque no los leyera. Terminó su turno a las 11. Rosa se había ido temprano. El bar estaba casi vacío. El jefe contaba el dinero de la caja sin mirarla. «Ya puedes irte». Lucía se quitó el delantal. Tomó su chaqueta. Afuera, la calle estaba más oscura que de costumbre. Una de las farolas estaba rota, la otra parpadeaba. Empezó a caminar. Pero esta vez, el cansancio le pesaba más que el miedo, y en lugar de tomar la ruta larga, giró hacia el callejón. El mismo que siempre había evitado. Era más rápido. Cortaba 2 cuadras. Y estaba harta. Harta de tener miedo. Harta de dar rodeos. Entró. El callejón olía a basura y a humedad. Sus pasos resonaban contra las paredes de ladrillo. Estaba a mitad de camino cuando escuchó otros pasos detrás de ella. Se detuvo. Los pasos también se detuvieron. Lucía se giró lentamente. Dani estaba allí, saliendo de las sombras. Tenía los ojos rojos, el pelo revuelto. Apestaba a alcohol. «Te dije que íbamos a hablar». Lucía retrocedió. «Dani, vete, por favor». «¿Por favor?». Se rió. «Ahora me suplicas. Qué bien. Así me gusta». Dio un paso hacia ella. Lucía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. «No tienes que hacer esto». «Sí tengo». La agarró del brazo y la empujó contra el ladrillo. «Porque tú no aprendes». El primer golpe le dio en el estómago. Lucía se dobló, sin aire, en los pulmones. El segundo le dio en la cara. Cayó de rodillas. «Esto es tu culpa», dijo Dani, inclinándose sobre ella. «Si hubieras vuelto conmigo, si hubieras escuchado». Alzó el puño otra vez. Lucía cerró los ojos, y entonces una voz cortó el aire como un cuchillo. «Tócala otra vez y muere». El puño de Dani se congeló en el aire. Lucía abrió los ojos. Desde el suelo vio 3 siluetas recortadas contra la luz de la calle. Un hombre al frente. 2 detrás. La voz había sido fría, calmada, pero había algo en ella que prometía violencia. Dani se enderezó despacio, soltando a Lucía. «Esto no es asunto tuyo». La silueta del frente dio un paso adelante. La luz de la farola le iluminó la cara. Marco Bianchi. Su expresión no había cambiado, pero sus ojos eran más oscuros que antes, más peligrosos. «Todo en esta ciudad es asunto mío». Dani palideció. Yo solo estaba... Sé exactamente qué estabas haciendo». Marco se acercó más. No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. «Y ahora vas a irte, y si vuelves a acercarte a ella, no habrá advertencia». Dani miró a Lucía.
a Marco, a los 2 hombres detrás de él. Retrocedió. «Esto no se queda así», murmuró, pero su voz temblaba. «Sí se queda». Marco hizo un gesto con la mano. Uno de sus hombres agarró a Danny por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la salida del callejón. «Y si olvidas esta conversación, yo te la recordaré. De forma permanente». Danny desapareció en la oscuridad. Marco se arrodilló junto a Lucía. «¿Puedes levantarte?» Ella intentó hablar, pero le dolía demasiado. Le dolía la cara, el estómago, todo. El mundo empezó a dar vueltas. Sintió que unos brazos la levantaban. Sintió el olor a colonia cara y a cuero. Y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una cama. No su cama. Una cama limpia, con sábanas blancas y una luz suave. Un hospital. Una enfermera estaba a su lado, revisando algo en un monitor. «Ya despertó», dijo la enfermera, y salió de la habitación. Lucía intentó sentarse. Le dolía todo el cuerpo. La puerta se abrió. Marco entró. Seguía llevando el mismo traje, pero se había aflojado la corbata. Se quedó de pie al lado de la cama. «Los médicos dicen que estarás bien. Solo moretones, nada roto». Lucía lo miró. «¿Por qué? Porque nadie merece que la golpeen en un callejón. No te debía nada. No se trata de deudas». Silencio. Marco sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó en la mesita de noche. «Puedo ofrecerte protección. A ti y a tu hermano. Un lugar seguro, donde él no pueda encontrarte». Lucía negó con la cabeza. «No. No. No quiero tu protección. No quiero...» Su voz se quebró. «No quiero deber nada a nadie más». Marco la miró durante un largo momento. Luego asintió. «Está bien». Se giró para marcharse. «Pero si cambias de opinión», dijo sin mirar atrás, «llama a ese número». La puerta se cerró tras él. Lucía tomó la tarjeta. Era gruesa. Cara. Solo tenía un número escrito a mano. La apretó entre los dedos hasta que le dolieron los nudillos. Y deseó no sentir tanto alivio de que él hubiera aparecido. Lucía salió del hospital al amanecer. El alta estaba pagada. En efectivo. Por alguien que ni siquiera se había quedado a despedirse. Tomó un taxi de vuelta al barrio. Le dolía cada movimiento. Tenía un ojo hinchado, el labio partido. Moretones que tardarían semanas en desaparecer. Pero estaba viva. Cuando llegó al apartamento, Nico seguía dormido en el sofá. No se había dado cuenta de que ella no había llegado esa noche. Lucía se sentó a su lado y lo observó respirar. Su hermano pequeño. Su responsabilidad. Su mundo. Si Danny volvía, no podía pensar en eso. Esa tarde volvió al bar. Necesitaba el dinero. Necesitaba que todo siguiera normal. Pero los rumores ya habían corrido. Rosa la miró con los ojos como platos cuando entró. «¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dicen?» «¿Qué dicen?» «Que Marco Bianchi te salvó. Que le rompió los dedos a tu ex. Que...» «No le rompió nada», interrumpió Lucía. «Solo lo asustó». «Ese hombre no asusta. Destruye». Lucía se puso el delantal sin responder. Pero durante el turno, escuchó más rumores. Murmullos en las mesas. Conversaciones a media voz. Marco Bianchi había perdido a su familia hace 5 años. Un ataque de una familia rival. Habían matado a su esposa, a su hijo pequeño, frente a él. Desde entonces no había vuelto a sonreír. No había vuelto a confiar en nadie. No había vuelto a dejar entrar a nadie en su vida. Lucía sintió algo apretarle el pecho. Ese hombre había perdido todo. Y aún así, había aparecido en ese callejón. Para salvarla a ella, a una desconocida. Esa noche, cuando terminó su turno, salió a la calle y miró a su alrededor. No vio a Danny, pero vio a 2 hombres apoyados contra una pared, al otro lado de la calle. Discretos, vigilando. Reconoció a uno de ellos. Había estado con Marco en el callejón,
Estaban protegiéndola, sin que ella lo hubiera pedido. Lucía apretó los puños y caminó hacia su edificio. Los hombres la siguieron a distancia. Cuando llegó al portal, descubrió que Dani había estado allí. Lo sabía porque uno de los vecinos la detuvo en las escaleras. «Vino tu ex esta tarde, pero unos tipos grandes lo sacaron. Le dijeron que si volvía, lo matarían». El vecino la miró con curiosidad. «¿En qué andas metida, Lucía?». Ella no respondió. Subió a su apartamento. Se sentó en el sofá, con Nico dormido a su lado. Sacó la tarjeta que Marco le había dejado. El número escrito a mano brillaba bajo la luz de la lámpara. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Si necesitas algo, solo tienes que llamar». A. Adrián, el hombre de Marco. Lucía miró por la ventana. Los dos guardias seguían abajo, en la calle. Y por primera vez en semanas, se sintió segura, pero también atrapada, porque nada en esta vida era gratis. Y Marco Bianchi era el hombre más peligroso de la ciudad. Guardó la tarjeta en el bolsillo y cerró los ojos, preguntándose qué precio tendría que pagar por esa protección que nunca había pedido. La mañana siguiente, Lucía llevó a Nico al colegio como siempre. Pero nada era como siempre. Dos hombres caminaban detrás de ellos, a media cuadra de distancia, discretos pero visibles. Nico tiró de su mano. «¿Quiénes son esos señores?» «Nadie, cariño. Solo personas». «¿Nos están siguiendo?» «No te preocupes». Pero Lucía sí estaba preocupada, porque cada vez que giraba una esquina, ellos giraban también. Cuando se detenía, ellos se detenían. La estaban protegiendo. Y eso significaba que Marco todavía pensaba que estaba en peligro. Después de dejar a Nico en el colegio, caminó hacia el bar. Los hombres seguían allí. Uno se quedó cerca del colegio, el otro la siguió a ella. Lucía intentó ignorarlo. Trabajó su turno, limpió mesas, sirvió copas, sonrió cuando tenía que sonreír. Pero cuando volvió al edificio esa tarde, uno de los vecinos la estaba esperando en el portal. «Tu ex vino otra vez», dijo la señora del 3A. Intentó forzar la puerta, pero esos hombres... Miró nerviosa hacia la calle. Lo sacaron. No fue bonito. Lucía sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuándo?» «Hace una hora. Gritaba tu nombre. Decía que esto no había terminado». Lucía subió las escaleras corriendo. La puerta de su apartamento estaba intacta, pero había marcas en el marco, arañazos donde alguien había intentado forzarla. Entró, cerró, puso el cerrojo. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Lo ignoró. Vibró otra vez. «Necesitamos hablar». «Ah, Adrián». Lucía miró por la ventana. Los dos hombres seguían abajo, vigilando la calle. Su teléfono sonó. Una llamada. Ella respiró hondo y contestó. «¿Sí? Soy Adrián, mano derecha de Marco. Necesito que nos veamos». «No. No es una petición. Es por tu seguridad. Ya tengo suficiente seguridad siguiéndome a todos lados». «No es suficiente. Tu ex se está volviendo más peligroso. Necesitamos hablar de opciones». Lucía cerró los ojos. «No quiero opciones. Quiero que me dejen en paz». «Eso no va a pasar hasta que él deje de buscarte». Una pausa. «Mañana. Cafetería en la calle Maple. 2 de la tarde. Solo quiero hablar». La llamada se cortó. Lucía se dejó caer en el sofá. Nico llegaría del colegio en una hora, y ella tendría que fingir que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Y lo peor era que empezaba a sentir que la única salida era aceptar la ayuda del hombre más peligroso que conocía. La cafetería era pequeña y barata, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Lucía llegó 5 minutos tarde. A propósito. Adrián no, ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, de espaldas a la pared. Tenía unos 40 años, pelo gris en las sienes, cicatriz en la ceja izquierda.
La miró entrar con ojos que no revelaban nada. Lucía se sentó frente a él. «Tengo 10 minutos». «Es suficiente». Adrián empujó una taza de café hacia ella. «Café solo, sin azúcar, como lo tomas en el bar». Ella no tocó la taza. «¿Me estás vigilando?» «Te estamos protegiendo. Es diferente». «No se siente diferente». Adrián se inclinó hacia adelante. «Tu ex ha estado con gente de Lorenzo Costa. ¿Sabes quién es?» «No». «El rival de Marco. Controla el lado sur de la ciudad y está buscando cualquier debilidad para atacar». ¿Y yo soy una debilidad? Ahora sí, porque Marco te salvó, porque dio órdenes de protegerte. Eso te pone en el mapa. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. No pedí esto. Lo sé, pero así son las cosas. Adrián sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Tenemos un apartamento seguro, barrio mejor, gastos pagados, guardias las 24 horas. No. Escúchame. No voy a ser una mantenida de la mafia. No voy a deber nada a nadie. No es una deuda, es protección. Todo es una deuda. Lucía se puso de pie. Dile a tu jefe que lo agradezco. Pero no. Adrián la miró durante un largo momento. Luego sacó una tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Cuando cambies de opinión, llama. Día o noche. No voy a cambiar de opinión. Eso espero. Su expresión se endureció. Pero si algo te pasa a ti o a tu hermano porque fuiste demasiado orgullosa para aceptar ayuda, vas a tener que vivir con eso. Lucía tomó la tarjeta. La metió en el bolsillo. ¿Ya terminamos? Por ahora. Ella salió de la cafetería sin mirar atrás, pero las palabras de Adrián la siguieron todo el camino a casa. Si algo te pasa a ti o a tu hermano. Esa noche, después de acostar a Nico, Lucía se sentó en el suelo del baño. Sacó la tarjeta, la miró, y se preguntó cuánto orgullo podía costarle. Estaba guardándola de nuevo cuando escuchó un ruido en la puerta principal. El picaporte se movió. Despacio. Alguien estaba intentando entrar. Lucía se quedó paralizada, escuchando. El picaporte dejó de moverse. Y entonces escuchó pasos alejándose en el pasillo. Se quedó allí, en el suelo del baño, con el corazón desbocado, mirando la tarjeta en su mano, preguntándose cuánto tiempo le quedaba antes de que el orgullo dejara de importar. Lucía se despertó a las 3 de la mañana con el sonido de la cerradura cediendo. No fue un golpe fuerte, fue un clic metálico, el sonido de alguien que sabía lo que hacía. Se incorporó de golpe. La puerta del apartamento se abrió. Sombras entraron. Lucía corrió hacia la habitación de Nico y lo levantó de la cama. Él despertó llorando, confundido. «Shh, cariño. Tranquilo». Empujó el escritorio contra la puerta de la habitación justo cuando alguien intentó abrirla desde fuera. El mueble se sacudió. «¡Lucía!». La voz de Dani atravesó la madera. «¡Abre la maldita puerta!». Nico gritó. Lucía lo abrazó con fuerza, tapándole la boca con la mano. El escritorio volvió a sacudirse. Más fuerte. Y entonces escuchó otros sonidos. Golpes. Gruñidos. El ruido sordo de algo pesado cayendo al suelo. Una voz que no era de Dani gritó algo. «¡Disparos!». Lucía se tiró al suelo con Nico, cubriéndolo con su cuerpo. El silencio cayó sobre el apartamento. Pasos en la sala. Lentos. Controlados. «¿Lucía?». La voz de uno de los guardias de Marco. «Ya es seguro. Puede salir». Ella no se movió. «Por favor, salga». Lucía apartó el escritorio con manos temblorosas. Abrió la puerta. La sala era un desastre. Muebles volcados. La puerta de entrada destrozada. 2 hombres en el suelo. Uno de ellos era Dani, con la nariz sangrando. El guardia de Marco estaba de pie, con el arma todavía en la mano. «¿Están bien?». Lucía asintió, aunque no podía dejar de temblar. Más pasos en el pasillo. Más hombres entrando. Y luego él. Marco Bianchi atravesó el umbral como una tormenta.
Su mirada recorrió el apartamento. Se detuvo en Lucía, en Nico llorando en sus brazos. Su mandíbula se tensó. «Llévenselos», ordenó a los hombres en el suelo, «y encárguense de que entiendan el mensaje». Se acercó a Lucía. Se arrodilló para quedar a la altura de Nico. «Hey, ya pasó. Nadie va a lastimarte». Nico se escondió contra el cuello de Lucía, temblando. Marco se puso de pie. La miró a ella. «Aquí ya no están seguros». «Lo sé. Vengan conmigo, esta noche. Ahora». Lucía miró el apartamento destrozado, la puerta rota, las marcas de la pelea. Pensó en todas las veces que había dicho que no, todas las veces que había jurado que no aceptaría ayuda de nadie. Miró a Nico temblando en sus brazos, y supo que el orgullo ya no importaba. «Está bien», susurró. «Iremos contigo». Marco asintió. «Empaca lo necesario. 5 minutos». Lucía entró en la habitación y llenó una bolsa con ropa, medicinas, el peluche favorito de Nico. Cuando salió, Adrián estaba allí. Elena también, una mujer mayor con ojos amables. «Yo la ayudo», dijo Elena, tomando una de las bolsas. Bajaron las escaleras, subieron a un coche de cristales oscuros y dejaron atrás el único hogar que Lucía había conocido. La mansión apareció al final de una carretera privada. Lucía la vio a través de la ventana del coche. Grande, iluminada, con un portón alto y guardias en la entrada. Nico estaba dormido en sus brazos, agotado de llorar. El coche atravesó el portón. Jardines perfectos se extendían a ambos lados. Fuentes, árboles podados. Nada como el barrio donde habían vivido. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Marco bajó primero. Abrió la puerta para ella. Lucía salió con Nico en brazos, mirando la casa. Era demasiado grande, demasiado perfecta, demasiado de todo. «Por aquí», dijo Elena, guiándola hacia adentro. El interior era más impresionante todavía. Techos altos, mármol, lámparas de cristal. Lucía se sintió diminuta. Elena la llevó por un pasillo largo hasta una puerta. «Esta es su habitación. La del niño está al lado. Baño compartido entre las dos». Abrió la puerta. La habitación era enorme. Cama grande con sábanas blancas. Muebles de madera oscura. Ventanas con cortinas gruesas. Lucía acostó a Nico en la cama. Él no se despertó. «Yo les traeré algo de comer», dijo Elena. «Y ropa limpia para mañana». «Gracias». Elena le puso una mano en el hombro. «Aquí estarán seguros, mientras él lo permita». Se fue, cerrando la puerta despacio. Lucía se sentó en el borde de la cama. Miró a su alrededor. Todo era demasiado silencioso, demasiado limpio. Se levantó y fue hasta la ventana. Apartó la cortina. Abajo, en el patio, vio coches llegando. Hombres armados bajando, formándose en filas. Marco estaba en el centro, dando órdenes. Lucía dejó caer la cortina. Se acostó junto a Nico y lo abrazó. Esta era su vida ahora. Vivir en una mansión que parecía una fortaleza, protegida por el hombre más peligroso de la ciudad. Y no sabía si sentirse segura o aterrada. Cerró los ojos e intentó no pensar en que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. La luz del sol entraba demasiado brillante por las cortinas. Lucía abrió los ojos, desorientada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. No en su apartamento, en la mansión. Nico seguía dormido a su lado, con el peluche abrazado contra el pecho. Alguien tocó la puerta. ¿Sí? Elena entró con una bandeja. «Buenos días. Les traje desayuno». Dejó la bandeja en la mesita. Había café, jugo, tostadas, fruta. «No tenía que». «Claro que sí». Elena sonrió. «Vístanse y bajen cuando estén listos. Les mostraré la casa». Salió antes de que Lucía pudiera responder. Media hora después, Lucía despertó a Nico y lo ayudó a vestirse. Él estaba callado, asustado. «¿Dónde estamos?»,
Preguntó con voz pequeña. En un lugar seguro. ¿Volveremos a casa? Lucía no supo qué responder. Bajaron las escaleras tomados de la mano. Elena los esperaba en el vestíbulo. Por aquí, les mostraré todo. La cocina, el comedor, la sala con televisor gigante, una biblioteca llena de libros, un cuarto de juegos. Nico miraba todo con ojos grandes, pegado a Lucía. Pueden usar lo que necesiten, dijo Elena. El señor Bianchi dijo que se sientan como en casa. Como en casa. Esto no se parecía en nada a un hogar. Recorrieron un pasillo cuando Nico se soltó de su mano. Un hombre venía en dirección contraria. Marco. Nico se detuvo en seco. Lo miró con miedo. Marco también se detuvo. Se miraron durante un segundo que pareció eterno. Nico dejó caer uno de sus dibujos. El papel flotó hasta el suelo y salió corriendo de vuelta hacia Lucía, escondiéndose detrás de sus piernas. Marco miró el dibujo en el suelo. Se agachó y lo recogió. Era un dibujo simple, de crayones, una figura grande protegiendo a una mujer y a un niño. Lucía vio cómo los dedos de Marco se tensaban sobre el papel. Él levantó la vista. La miró a ella, luego a Nico escondido. No dijo nada. Siguió caminando, llevándose el dibujo con él. Elena suspiró suavemente. Vengan. Les mostraré el jardín. Pero Lucía no podía dejar de pensar en la expresión de Marco, en cómo había mirado ese dibujo, como si le doliera, como si le recordara algo que había perdido. Esa tarde, Lucía bajó a la cocina a buscar agua. Marco estaba allí, solo, tomando café. El dibujo de Nico estaba doblado sobre la mesa. Él levantó la vista cuando ella entró. Lo siento, dijo Lucía, por Nico. Está asustado. No tiene que disculparse. Sí tengo. Se sentó frente a él sin que la invitaran. Estamos en tu casa, interrumpiendo tu vida. Yo los traje aquí. Porque no nos dejaste otra opción. Marco tomó su café. No respondió. Lucía miró el dibujo. ¿Por qué lo guardaste? Él siguió su mirada. No lo sé. Silencio. Lucía respiró hondo. La gente habla, en el bar. Dicen que tuviste una familia. Los hombros de Marco se tensaron. Sí. ¿Qué pasó? No es asunto tuyo. Tienes razón. Se puso de pie. Nada de esto es asunto mío. Pero estoy aquí, viviendo en tu casa, dependiendo de ti. Así que tal vez merezco saber con quién estoy tratando. Marco la miró durante largo rato. Luego empezó a hablar. Voz baja, controlada. Tuve una esposa, Clara, y un hijo, Mateo. 5 años. Lucía se sentó de nuevo. Hace 5 años una familia rival atacó mi coche. Yo estaba dentro, ellos también. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Los sicarios dispararon desde 2 coches, acribillaron el mío. Mis guardias respondieron, pero ya era tarde. Marco. Clara murió en mis brazos. Mateo. No llegó al hospital. Lucía sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento. Después de eso, hice que mataran a todos los involucrados, cada uno, y me juré que nunca más dejaría entrar a nadie, que nunca más tendría algo que pudieran usar contra mí. Levantó la vista. Y ahora estás tú, y tu hermano, y cada enemigo que tengo lo sabe. Entonces déjanos ir. No. ¿Por qué? Porque si los dejo ir ahora, los matarán para enviarme un mensaje. Su voz era dura, fría. Así que se quedan aquí, donde puedo protegerlos. Lucía lo miró a los ojos. Vio dolor, culpa, miedo escondido bajo capas de control. No quieres protegernos, dijo suavemente. Quieres una segunda oportunidad. Marco no negó. Se levantó. Tomó el dibujo de la mesa. Tu habitación tiene todo lo que necesitas. Si falta algo, díselo a Elena. Salió de la cocina. Lucía se quedó allí, sola, mirando la taza de café abandonada. Y por primera vez, sintió algo más que miedo hacia Marco Bianchi. Sintió compasión. Los días pasaron despacio.
Lucía ayudaba en la cocina, aunque Elena insistía en que no hacía falta. Nico tenía clases con un tutor que venía a la casa. Comían en el comedor grande que se sentía demasiado vacío. Era extrañamente normal, excepto por los hombres armados, y las cámaras, y el hecho de que no podían salir. Una mañana, Elena entró en la habitación de Lucía con un sobre en las manos. «Esto llegó para usted». Lucía lo abrió. Dentro había fotos. Fotos de Nico, saliendo del colegio, jugando en el parque, comprando helado, todas tomadas antes de la mudanza, todas con fechas escritas en el reverso. Las manos de Lucía temblaron. «¿Quién?» Elena le quitó las fotos y salió rápido de la habitación. Minutos después, Marco entró. Miró las fotos sobre la cama. Su expresión se endureció. «Lorenzo Costa». «¿Quién?» «Mi rival». Recogió las fotos. «Está enviando un mensaje, diciéndome que puede llegar a ustedes cuando quiera». «Pero esas fotos son viejas, de antes de...» «Lo sé, pero significa que los estuvo vigilando incluso entonces, que Dani no actuó solo». Lucía se sentó en la cama, sintiendo que el mundo daba vueltas. «Todo esto es culpa mía. Te convertí en un objetivo. Yo elegí ayudarte. Pero yo no te pedí que lo hicieras». Su voz se quebró. «Ahora tu hermano está en peligro, y es por mi culpa». Marco se arrodilló frente a ella. «Escúchame. Lorenzo Costa habría encontrado alguna forma de atacarme. Siempre lo hace. Tú solo te cruzaste en el camino equivocado en el momento equivocado. Eso no me hace sentir mejor. No se supone que debas sentirte mejor. Se supone que debas estar a salvo. Y lo estarás». Se puso de pie. «A partir de ahora no salen de la casa, por ningún motivo. ¿Y cuánto tiempo durará eso? El que sea necesario». Salió, llevándose las fotos. Lucía se quedó sentada en la cama. Miró por la ventana hacia el jardín perfecto, hacia las rejas altas, hacia los guardias patrullando. Esta mansión no era un hogar. Era una prisión de lujo, y ella acababa de darse cuenta de que tal vez nunca saldría. Esa noche se encerró en el baño. Rompió las fotos que había memorizado. Pero no pudo romper la imagen de Nico en peligro, de Nico pagando por sus errores. Se sentó en el suelo y lloró en silencio, porque por primera vez no sabía cómo protegerlo. 2 semanas después, Lucía ya no aguantaba más. «Nico necesita ver a su psicóloga», le dijo a Marco durante el desayuno. «No ha hablado casi nada desde que llegamos. Necesita ayuda». Marco no levantó la vista del periódico. «Es demasiado arriesgado. Llevamos 2 semanas encerrados. No puedes mantenerlo, aquí para siempre». «Puedo mantenerlo vivo». «Eso no es vida». Lucía se inclinó hacia adelante. «Por favor. Una salida. Con todos los guardias que necesites. Pero necesita salir». Marco finalmente la miró. Vio la desesperación en sus ojos. Suspiró. «Está bien, pero con mis condiciones». La salida se organizó como una operación militar. 3 coches, 6 guardias. Adrián al mando. Lucía y Nico iban en el coche del medio, Adrián conduciendo. 15 minutos en la consulta, dijo Adrián. Ni uno más. Lucía asintió. El trayecto era corto, 20 minutos. Iban por la carretera principal cuando un ruido seco golpeó el coche. Adrián frenó. ¿Qué fue eso? El coche delantero se tambaleó. Un neumático reventado. ¡Mierda! Adrián agarró el radio. Abortar. Volvemos ahora. Pero era tarde. Otro ruido. Algo golpeó el asfalto frente a ellos. ¡Agáchense! Adrián aceleró, esquivando el coche delantero, tomando un desvío. Lucía cubrió a Nico con su cuerpo. El niño lloraba, aterrado. Los coches los siguieron, protegiéndolos desde atrás. 5 minutos después estaban de vuelta en la mansión. Marco los esperaba en la entrada. Furioso. ¿Qué pasó? «Alguien puso clavos en la carretera», dijo Adrián. Sabían la ruta. Marco miró a Lucía.
a Nico llorando. Su mandíbula se tensó. «Nadie sale, no hasta que esto termine». Marco, «He dicho que nadie sale». Su voz retumbó en el vestíbulo. «Cada vez que salen, los ponen en peligro. ¿Lo entienden?» Lucía abrazó a Nico más fuerte. «Lo entiendo». Esa noche, acostó a su hermano y se quedó sentada en el borde de su cama, mirando las paredes de la habitación, las cortinas gruesas, la puerta con cerrojo nuevo. La mansión se había convertido en algo más que una prisión. Se había convertido en una tumba. Y Lucía empezaba a preguntarse si alguna vez verían el sol otra vez. 3 semanas después, la vida en la mansión había encontrado un ritmo. Extraño, pero ritmo al fin. Nico se levantaba a las 8. Desayunaba con Elena. Estudiaba con el tutor hasta el mediodía. Lucía ayudaba en la cocina. Leía en la biblioteca. Evitaba pensar en el mundo exterior. Marco entraba y salía a horas impredecibles. A veces no lo veían en días. Otras veces aparecía para cenar, sentándose en silencio mientras Nico lo miraba con menos miedo que antes. Lucía empezó a notar cosas. La forma en que Marco aflojaba la corbata cuando llegaba cansado. Cómo sus hombros se relajaban cuando Nico le mostraba un dibujo. La manera en que sus ojos la seguían cuando ella cruzaba una habitación. Y lo peor, la forma en que su propio corazón se aceleraba cuando él entraba. No debía sentir eso. Él era peligroso, controlador, un hombre marcado por la violencia. Pero también era el hombre que los protegía, que había dado órdenes de mantenerlos a salvo, que guardaba el dibujo de Nico en su despacho. Una noche, Lucía no podía dormir. Salió al balcón de su habitación. El aire fresco le golpeó la cara. Miró las luces del puerto a lo lejos. «No puedes dormir». Se giró sobresaltada. Marco estaba en el balcón contiguo, el de su propia habitación, con un cigarrillo en la mano. «Me asustaste». «Lo siento». Dio una calada. «¿Quieres?» Lucía dudó. Luego cruzó al balcón de él. Tomó el cigarrillo. Fumó. Se lo devolvió. Compartieron en silencio, mirando la ciudad. «¿Alguna vez piensas en salir?», preguntó ella. «De este mundo». Marco la miró. «Todos los días». «Entonces, ¿por qué no lo haces?» «Porque no es tan simple». Otra calada. «Cuando entras no hay salida limpia. Solo hay muerte o traición». «Eso es triste. Es la verdad». Lucía se apoyó en la baranda. «Nico me preguntó hoy si alguna vez volveremos a nuestra casa. No supe qué decirle». «Dile la verdad, que no lo sé». Quiere una respuesta mejor que esa. Todos queremos respuestas mejores. Marco apagó el cigarrillo. Pero a veces la honestidad es lo único que tenemos. Se miraron. Lucía sintió algo moverse en su pecho. Algo peligroso. Iba a decir algo cuando la puerta se abrió detrás de ella. Nico apareció, medio dormido, abrazando su peluche. «Lu, tuve una pesadilla. El momento se rompió». Lucía volvió a su balcón. «Ya voy, cariño». Entró con Nico, acostándolo de nuevo. Pero cuando miró hacia el balcón de Marco, él seguía allí, mirándola con una expresión que no supo leer. Los días siguientes fueron diferentes. Pequeños cambios, apenas perceptibles. Marco empezó a aparecer más durante las comidas. Lucía cocinó la receta de su madre. Él se sentó a comer sin que nadie lo invitara. «Está bueno», dijo. «Gracias». Nico se quedó dormido viendo una película en la sala. Marco lo cubrió con una manta antes de que Lucía pudiera hacerlo. Elena los observaba desde la puerta con una sonrisa pequeña. Una tarde, mientras Nico jugaba en el jardín bajo la vigilancia de 2 guardias, Lucía encontró a Marco en su despacho. La puerta estaba entreabierta. «¿Puedo pasar?» Él levantó la vista de unos papeles. «Adelante». Lucía entró. Miró las estanterías llenas de libros, el escritorio de madera oscura, el dibujo de Nico enmarcado en la pared. «¿Lo enmarcaste?» «Sí».
¿Por qué? Marco dejó la pluma. Porque me recuerda que todavía hay cosas por las que vale la pena pelear. Lucía se sentó en la silla frente al escritorio. «Estás cambiando», dijo suavemente. «Desde que llegamos. Tú me estás cambiando». «No sé si eso es bueno». «Yo tampoco». Se recostó en la silla. «Pero es demasiado tarde para detenerlo». Esa noche, después de acostar a Nico, Lucía bajó a la sala. Marco estaba allí, solo, con un vaso de whisky. Ella se sentó en el sofá. Hablaron. De todo, de nada. De la infancia de Lucía, de cómo cuidaba a Nico, desde que murieron sus padres. De la familia de Marco, de Clara, de Mateo. Las palabras fluyeron fáciles en la oscuridad, y cuando sus manos se rozaron en el reposabrazos, ninguno se apartó. Marco la miró. Ella lo miró. Él se inclinó despacio. Le dio tiempo para alejarse. Pero ella no lo hizo. El beso fue suave, cuidadoso, como si ambos temieran romper algo frágil. Cuando se separaron, Marco apoyó su frente contra la de ella. «Esto es un error», susurró. «Lo sé. Pero no puedo parar». «Yo tampoco». Se besaron de nuevo, más profundo, más desesperado, hasta que un ruido en el piso superior los separó. Lucía se puso de pie rápido. «Tengo que... Nico... Ve». Ella subió las escaleras, con el corazón desbocado. Al día siguiente, encontró una caja pequeña en su puerta. Dentro había un colgante. Simple. Plateado. Una nota. «Para que estés segura. M». Lucía se lo puso. No sabía que dentro llevaba un rastreador. No sabía que ese colgante le salvaría la vida. «Nico necesita ver a su psicóloga», insistió Lucía 2 días después. «Han pasado semanas. Está teniendo pesadillas otra vez». Marco la miró desde su escritorio. «Es arriesgado. Todo es arriesgado». Tocó el colgante en su cuello. «Pero me diste esto, para seguridad. Confía en tu propia protección». Él suspiró. «Está bien, pero convoy completo. Y Adrián al mando». La salida se organizó con cuidado. 3 coches. Ruta alternativa. Guardias armados. Lucía y Nico subieron al coche del medio. Adrián conducía. 30 minutos máximo, dijo. Ni uno más. Nico miraba por la ventana, más animado que en semanas. ¿Podemos comprar helado después? Lucía le acarició el pelo. Veremos, cariño. El trayecto iba bien hasta que llegaron a un cruce. Una furgoneta apareció de la nada, bloqueando el camino. Adrián maldijo. «Prepárense». Otro coche golpeó el lateral. El impacto sacudió todo. Nico gritó. Los guardias sacaron las armas. Disparos, gritos, caos. La puerta trasera se abrió de golpe. Dani apareció, con los ojos salvajes. Agarró a Lucía por el brazo y tiró. «No». Nico se aferró a ella. «¡Lucía!». Adrián intentó detenerlo, pero otro hombre lo golpeó. Lucía pateó. Luchó. Pero Dani era más fuerte. La arrastró fuera del coche. «Suéltame. Cállate». Le puso algo sobre la boca. Un trapo. Olía químico. El mundo empezó a dar vueltas. Lo último que escuchó fue a Nico gritando su nombre. Lo último que sintió fue el colgante frío contra su piel. Y entonces todo se volvió negro. Lucía despertó con la cabeza palpitando. Estaba atada a una silla, manos detrás de la espalda, cuerda apretada. El lugar olía a óxido y humedad. Un almacén abandonado. Parpadeó, enfocando la vista. Dani estaba frente a ella, paseándose, sonriendo. «¿Ya despertaste? ¡Qué bien!». Lucía intentó hablar, pero tenía la boca seca. «¿Dónde está Nico?». «A salvo, por ahora». Se agachó frente a ella. «Esto no es sobre él, es sobre ti, y sobre ese hijo de puta que cree que puede quitarme lo que es mío. No soy tuya». Dani le dio una bofetada. La cabeza de Lucía giró. El sabor de sangre llenó su boca. «Sí lo eres, siempre lo fuiste». Se enderezó. «Y ahora Marco Bianchi aprenderá que no se mete con lo que no le pertenece. Él va a matarte. No si tú mueres primero». Sacó un teléfono.
Lorenzo quiere que le envíe fotos, para que Marco sepa lo que pasa cuando se mete donde no debe. Lucía movió las manos detrás de la silla. El colgante. Estaba presionándolo contra el respaldo. Si tenía rastreador, Marco lo sabría. Tenía que ganar tiempo. «¿Lorenzo Costa?», escupió. «¿Eres tan patético que necesitas que otro hombre pelee tus batallas?». Dani se acercó furioso. «Cállate». «¿Qué pasa, Dani? ¿Marco te asusta? ¿Por eso te escondes detrás de Lorenzo?». Él la agarró del pelo. «Voy a hacerte pagar cada insulto». Y entonces el mundo explotó. La puerta del almacén saltó en astillas. Disparos, gritos, hombres cayendo. Dani soltó a Lucía y sacó un arma. Pero no tuvo tiempo. Una sombra se movió rápido. Marco apareció como una tormenta. Le quitó el arma a Dani de un golpe. Lo tiró al suelo. «Tócala otra vez», dijo con voz helada. Y muere. Más disparos. Los hombres de Lorenzo cayendo. Adrián cortó las cuerdas de Lucía. «¿Está bien?». Ella asintió, aunque temblaba. Marco golpeó a Dani una vez más. 2, 3, hasta que Adrián lo detuvo. «Jefe, ya es suficiente». Marco se detuvo. Respirando duro, se giró hacia Lucía, la levantó en brazos. «Te tengo, ya pasó». Lucía se aferró a él. Y perdió el conocimiento otra vez. Esta vez, sabiendo que estaba a salvo. La luz blanca del hospital le dolía en los ojos. Lucía parpadeó. Intentó moverse. Todo le dolía. «No te muevas». La voz de Elena, suave. «Estás bien. Solo descansa». Lucía giró la cabeza. Elena estaba sentada junto a la cama. Adrián en la puerta. «¿Nico?». «Está aquí, a salvo». Como si lo hubiera invocado, la puerta se abrió. Nico entró corriendo y se lanzó a la cama. «¡Lucía!». Lo abrazó con fuerza, ignorando el dolor. «Estoy bien, cariño. Estoy bien». Nico lloró contra su cuello. Por primera vez en semanas, dijo algo con voz clara. «Pensé que te había perdido». Las lágrimas de Lucía cayeron. «Nunca, nunca me vas a perder». Elena sacó a Nico después de unos minutos. «Déjala descansar un poco». La puerta se cerró. Lucía se quedó sola, hasta que se abrió de nuevo. Marco entró. Se veía destrozado, agotado, más viejo. Se sentó en la silla junto a la cama. Durante un largo momento, no habló. «Pensé que llegaba tarde», dijo finalmente. «Otra vez. Pensé que...». Su voz se quebró. «Pensé que te perdía como perdí a Clara». «Ah, Mateo». Lucía extendió la mano. Él la tomó. «Pero llegaste a tiempo». «Por el rastreador». Tocó el colgante en su cuello. «Si no lo hubieras llevado». «Pero lo llevaba». Marco apretó su mano. «No puedo hacer esto». Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «No puedo tenerte cerca sabiendo que cada día te pongo en peligro. Que Nico está en peligro por mi culpa». «Marco, si quieres irte yo me encargaré. Documentos nuevos. Ciudad nueva. Dinero suficiente. Nadie los encontrará jamás». «¿Y tú?». «Yo...». Tragó saliva. «Yo viviré sabiendo que están a salvo, aunque sea lejos de mí». Lucía lo miró durante largo rato. Vio el miedo en sus ojos, el dolor, el amor. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó suavemente. «¿Que nos vayamos?». «Quiero que estés viva». Su voz se rompió. «Aunque eso signifique perderte». Lucía apretó su mano más fuerte. «Yo no quiero irme. Lucía. No quiero huir. No quiero empezar de nuevo». Las lágrimas corrieron por su cara. «Quiero quedarme. Contigo. Si tú me dejas». Marco cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. «No sabes lo que estás pidiendo». «Sí lo sé». Tiró de su mano hasta que él se inclinó. «Sé exactamente lo que pido, y lo elijo de todos modos». Lo besó. Suave. Promesa. Cuando se separaron, Marco apoyó su frente contra la de ella. «No te mereces este mundo, pero me mereces a ti, y tú te mereces una segunda oportunidad». Él la abrazó con cuidado, como si fuera algo precioso, y por primera vez en años
permitió que alguien viera sus lágrimas. Una semana después, Lucía volvió a la mansión. Los moretones empezaban a desvanecerse. El dolor era más soportable. Pero algo había cambiado. Marco se mantenía a distancia. Educado. Cuidadoso. Pero distante. Lucía lo veía pasar por los pasillos sin detenerse. Lo escuchaba trabajar en su despacho hasta tarde. Y no entendía por qué. Le había dicho que quería quedarse. ¿Por qué se alejaba ahora? Elena lo notó también. «Tiene miedo», le dijo una tarde mientras tomaban té. «Miedo de lastimarte. Miedo de perderte. Así que se protege manteniendo distancia». «Eso es estúpido. Los hombres suelen serlo». Elena sonrió. «Pero ha cambiado desde que llegaron. Más de lo que cambió en años. ¿Cómo era antes? Frío, cerrado». Elena miró por la ventana. Después de perder a su familia, se volvió de piedra. Daba órdenes. Mataba sin dudar. Vivía sin vivir realmente. ¿Y ahora? Ahora duda. Sonríe cuando Nico le habla. Se preocupa. Siente. Miró a Lucía. Eso lo asusta más que cualquier enemigo. Esa tarde, Lucía entró al despacho de Marco. Él estaba sentado frente al escritorio. El dibujo de Nico en la pared detrás de él. ¿Puedo pasar? Claro. Ella cerró la puerta. Se sentó en su silla habitual. ¿Por qué te alejas? Marco dejó la pluma. No me estoy alejando. Sí lo haces. Se inclinó hacia adelante. Te dije que quería quedarme, y desde entonces actúas como si fuera una extraña. Estoy dándote espacio. No quiero espacio. Lucía tocó el colgante. Quiero saber si todavía quieres esto. ¿Quieres esto que empezó entre nosotros? Marco la miró durante largo rato. Luego se levantó. Rodeó el escritorio. Se arrodilló frente a ella. Te quiero más de lo que he querido nada en años, y eso me aterra. A mí también me asusta. Si te quedas, tu vida nunca será normal. Siempre habrá peligro. Siempre habrá amenazas. Lo sé. Nico crecerá sabiendo quién soy. ¿Qué hago? Lo sé. Y aún así. Tomó su cara entre sus manos. Me quedo. Porque te elijo. Y porque creo que juntos podemos construir algo diferente. Marco cerró los ojos, apoyándose en su toque. No sé si puedo prometerte un final feliz. No te pido un final. Te pido que empieces. Él abrió los ojos. Y por primera vez sonrió. De verdad. La besó. Profundo. Promesa. Compromiso. Cuando se separaron, la abrazó fuerte. No te voy a defraudar. Lo sé. Y Lucía supo que había cruzado el punto sin retorno, pero por primera vez no sentía miedo. Sentía esperanza. Los días siguientes fueron diferentes. Marco ya no se escondía. Cenaba con ellos, jugaba con Nico, se quedaba hasta tarde hablando con Lucía. Una mañana le mostró algo. Un local pequeño frente al puerto, con ventanas grandes y espacio para mesas. «Está en venta», dijo. «Pensé que tal vez podrías abrir esa cafetería que siempre quisiste». Lucía lo miró sorprendida. «¿Lo compraste?» «Lo puse a tu nombre. Es tuyo. Completamente tuyo». «Marco, no hay condiciones, no hay deudas». Se giró hacia ella. «Si quieres abrirlo, lo haces. Si no, lo vendes. Tu decisión». Lucía entró al local. Era perfecto. Necesitaba trabajo, pero tenía potencial. ¿Y el dinero? Yo pongo el inicial. Tú decides el resto. No quiero tu dinero. No es un regalo, es una inversión. Sonrió ligeramente. Cuando abras voy a tomar café allí todos los días. Vas a tener que aguantarme. Lucía no pudo evitar sonreír. ¿Y Nico? Puede ayudar los fines de semana, o solo venir después del colegio. Marcos se puso serio. Quiero que tenga una vida normal, o lo más normal posible, sin armas a la vista, sin hombres intimidantes, solo un niño con su hermana y su... Se detuvo. ¿Y su qué? Marco la miró. Y la persona que lo cuida, como familia. Familia.
La palabra flotó entre ellos. Pesada. Importante. Esa tarde, los tres se sentaron en el jardín. Nico entre Marco y Lucía. «Nico», dijo Lucía, «tenemos que hablar contigo». El niño las miró con ojos grandes. «¿Pasa algo malo?» «No, nada malo». Lucía miró a Marco. «Es solo que vamos a quedarnos aquí. Con Marco, por un tiempo». «¿Para siempre? No lo sé. Pero por ahora, sí». Nico miró a Marco. «¿Tú quieres que nos quedemos?» Marco asintió. «Sí, si ustedes quieren». Nico pensó durante un momento. Luego extendió su mano hacia Marco. «Está bien, puedes quedarte con nosotros». Marco parpadeó, sorprendido. Tomó la mano pequeña de Nico. «Gracias». Y en ese momento, Lucía supo que todo iba a estar bien. Esa noche, Marco y ella se sentaron en el balcón. «¿Estás segura?», preguntó él. «De todo esto». «Segura». Lo besó. «Pero con una condición». «¿Cuál?» «No quiero un salvador. No quiero que me protejas como si fuera de cristal». Lo miró a los ojos. «Quiero un compañero. Alguien que camine a mi lado. No delante de mí». Marco sonrió. «Trato». La besó bajo las estrellas, y ambos supieron que el camino no sería fácil, pero lo harían juntos, un año después. El sol brillaba sobre Puerto Norte. Lucía colgó el cartel de abierto en la puerta de la cafetería. El olor a café recién hecho llenaba el local. Las mesas estaban limpias, las flores frescas en los jarrones. Su sueño hecho realidad. «¿Lista para el gran día?», preguntó Elena, que había venido a ayudar. «Lista». Nico entró con su mochila al hombro. Ya casi 8 años. Más alto, más seguro. «Mira, Lu», le mostró un dibujo. Para el tablón. Era un dibujo de los tres. Marco, Lucía y él, tomados de la mano frente al mar. Lucía sintió lágrimas en los ojos. «Es perfecto, cariño». Lo colgó en el tablón junto a otros dibujos y fotos. La puerta se abrió. Marco entró. Sin escolta visible. Sin traje oscuro. Solo jeans y camisa. Sonriendo. «¿Hay café para mí?» «Siempre». Le sirvió una taza. Él la besó en la frente. «Estoy orgulloso de ti. No podrías haberlo hecho sin tu ayuda». «Claro que sí, pero me alegra que me dejaras ayudar». Se sentaron juntos mientras los primeros clientes empezaban a llegar. Gente del barrio. Caras conocidas, algunos nuevos. Todos bienvenidos. Nico les contaba emocionado sobre la función de la escuela esa tarde. «¿Van a ir? ¿Los dos?» «Por supuesto», dijo Marco. «No me lo perdería». Lucía lo miró. El hombre que había sido de piedra ahora sonreía con facilidad. El jefe temido ahora era solo Marco. Padre en todo menos en nombre. Por la tarde, cerraron la cafetería temprano. Fueron los tres al colegio. La función era simple. Niños cantando, padres aplaudiendo. Normal, ordinario. Perfecto. Lucía se llevó la mano al vientre distraídamente. Todavía no se lo había dicho a Marco. Todavía era pronto, pero pronto tendría que hacerlo. Después de la función, caminaron por la calle. Los tres tomados de la mano. Nico en el medio, parloteando sobre su canción. Marco apretó la mano de Lucía. Ella lo miró, y en sus ojos vio todo lo que necesitaba ver. Amor, compromiso, futuro. No era una vida perfecta. Todavía había peligros. Todavía había sombras. Pero habían construido algo real en medio del caos. Un hogar, una familia, una vida. Y eso era más de lo que ninguno había esperado encontrar. Cuando llegaron a casa esa noche, Nico corrió adentro. Marco detuvo a Lucía en la entrada. «¿Estás feliz?» «Sí», sonrió. «¿Tú?» «Más de lo que creí posible». La besó suavemente. «Gracias». «¿Por qué?» «Por quedarte. Por creer. Por darme una segunda oportunidad». Lucía lo abrazó. «Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente para cambiar». Entraron juntos y cerraron la puerta, dejando afuera el pasado, construyendo el futuro, juntos.